Amigos televidentes, bienvenidos al segmento de la entrevista. Esta mañana nos acompaña William Auseme, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, pero también miembro del Consejo Directivo de esta Casa de Estudios. Ya en una temporada vacacional, pero tengo entendido que han denunciado que vacaciones sin bono. ¿Cómo es eso? Bien, Jonathan, muchas gracias a Televen y a tu persona por esta posibilidad de transmitir nuevamente la situación de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Nacional Venezolana y de los trabajadores en Venezuela. No hay vacaciones sin bono, eso no existe. ¿Qué pasó con el bono vacacional? ¿No se los han pagado? ¿Qué es lo que están No lo han denunciando? pagado. No lo han pagado y el anuncio peligroso, que han debido pagarlo el mes pasado, en julio, antes de salir del periodo lectivo, del periodo de clases normal. Y el anuncio que hay, que no es oficial, porque no hay quien asuma la responsabilidad oficial de estas locuras que están cometiendo nuevamente con la Universidad Venezolana, el anuncio que hay es que lo van a pagar fraccionado hasta julio del año próximo. Esto ha pasado anteriormente, este retraso y esta fracción, digamos, del monto que deberían estar disfrutando ahora mismo. No, de ningún modo, eso no había ocurrido nunca antes. O sea, el atropello hacia la Universidad Venezolana es de tal magnitud que ha alcanzado no solamente los sueldos, sino que también el bono vacacional. Era impensable, porque, como bien sabemos, pues tiene que ver con los derechos laborales, con los contratos que están elaborados previamente, con los convenimientos, como la convención colectiva que ellos mismos aprobaron, impusieron, y sin embargo están atropellando de este modo al saltarse una cláusula tan importante como es el bono vacacional. Profesor, ¿de cuánto estamos hablando? Porque si ahora les dicen que se los van a pagar fraccionado hasta julio del año que viene, estamos hablando de casi un año. Sí, entonces, ¿cuánto sería, digamos, la cuota con la que van a contar cada vez que paguen una fracción de este derecho que tienen ustedes los profesores? Sí, por este año el anuncio, que te repito, no es oficial, porque no hay nadie que asuma oficialmente la responsabilidad, que dé la cara por este asunto, y en ese sentido habría que llamar ¿Quién les notificó entonces a ustedes de esta situación? Eso viene notificado extraoficialmente por sindicalistas, que se dicen sindicalistas, porque no son electos por nadie, que han estado en la discusión con, digamos, los representantes oficiales del gobierno. Y entonces, que es precisamente lo que tenemos que hacer el llamado, pues, o sea, la ministra tiene que dar la cara, tiene que informarle a los universitarios del país cómo es este pago, cómo se va a efectuar este pago, si finalmente van a efectuar este pago, que es una obligación del Estado con los trabajadores universitarios, con los profesores universitarios, con la Universidad Venezolana. Claro, no es solamente un problema de la Universidad Venezolana, porque sabemos que hay trabajadores de la salud que también están envueltos en esta situación, sabemos que hay trabajadores, empleados públicos que también están envueltos en esta misma situación, o sea que es un problema generalizado en la administración pública nacional. Pero ¿sabe usted cuál es el monto en específico que debían pagarles hace un mes? El monto específico eran 105 días integrales de trabajo de cada uno, o sea, cada uno tiene una variación, ¿no?, por sus rangos. 105 días integrales, y lo que está pautado, según lo que dicen estos representantes sindicales, que en realidad no lo son, es que este año van a pagar 3 fracciones de 10 días, cada una de las fracciones, y el resto será pagadero hasta julio del año que viene, sin saber cuándo. Entonces, la afectación es de tal gravedad, de tal magnitud, que obviamente pues, los profesores estamos dispuestos a seguir luchando nuestros derechos en las calles, en la denuncia pública que este medio hoy nos permite hacer respecto de la afectación de todos estos derechos laborales, que no es la primera vez, Jonathan, que ocurre. O sea, este mismo año, hubo una reducción de sueldos, una cuestión que parece impensable, porque reducir el sueldo, como todos sabemos, es un despido indirecto. Esto tiene que ver con el instructivo NAPRE, el que tanto, bueno, han estado protestando estos días acá en Caracas. Sí, porque fíjate, ellos impusieron una convención colectiva, y esa convención colectiva daba un monto en las tablas que debieron haber pagado. Y ese monto, pues, lo desconocieron este mismo año a través del instructivo NAPRE, que lo que hizo fue reducir el sueldo. Entonces, por un lado, fíjate, lo insólito, en la Simón Bolívar, por ejemplo, procedieron a pagar los sueldos
con el monto que decía la cuarta convención colectiva que ellos impusieron, repito, y el mes siguiente procedieron a descontar lo que habían pagado antes y a reducirnos el sueldo. O sea, es además un proceso que resulta humillante para el trabajador. Porque no puede ser que tú percibas un sueldo, que tengas una planificación respecto incluso de las vacaciones, que tengas una planificación con tu familia y que entonces veas que la afectación llega a estas magnitudes. Y usan para eso, para ocultar esta situación, para tratar de ocultar esta situación, para tratar de vulnerar más al trabajador, usan argumentos realmente falaces. Porque es falaz decir que no hay recursos en el país. ¿Cómo que no hay recursos si sabemos todos que hay en funcionamiento un plan Universidad Bella, que nada más en la Universidad Central de Venezuela se llevó 70 millones de dólares, que no sabemos exactamente si están en la pintura de la universidad o están en otro lado? Entonces, ¿cómo que no hay recursos? Claro que están los recursos y los vemos en la universidad cada vez que entramos, porque ahí hay trabajadores, hay materiales, hay maquinarias. Entonces se burlan del trabajador, se burlan del universitario, se burlan de un profesor y yo creo que ya basta, o sea, ya, y eso es lo que estábamos viendo en la calle hoy en día con las protestas a las que llamamos. Entonces la gente tiene derecho a protestar y la gente tiene derecho a manifestar y tenemos derecho también a la huelga y todos los derechos los vamos a usar. Porque no es posible que sigan atropellando de este modo a los trabajadores venezolanos, que sigan atropellando de este modo a la educación en Venezuela. Todos sabemos, por ejemplo, Jonathan, que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales del Estado según la Constitución. Profesor, ahorita están de vacaciones, no hay estudiantado en las instalaciones de la universidad, pero ¿cuál sería la perspectiva entonces para el semestre entrante, luego de culminar este periodo vacacional, desde, por supuesto, el gremio de profesores? ¿Le parece si esto me lo responde en la próxima parte? Claro, cómo no, con gusto. Una pausa y ya volvemos con más de la entrevista a Willian Auseme, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta acá en el segmento de la entrevista. Seguimos conversando con Willian Auseme, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Dejamos una incógnita en el aire y es ¿qué tienen planteado realizar los profesores al culminar este periodo vacacional y iniciar el periodo de clases? Bueno, no sé si ha empezado el periodo vacacional porque no han pagado nada del bono. No sabemos qué va a ocurrir con el bono. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que está ocurriendo en principio, o sea, la gente va a seguir protestando, y ese es el llamado que hacemos, hay que salir a protestar, porque no puede ser tanto atropello, y viene obviamente una paralización absoluta de actividades, porque no puede ser, o sea, que te bajen el sueldo, que los profesores, los trabajadores de la salud, todos los trabajadores venezolanos que hicimos un enorme esfuerzo durante la pandemia, que entregamos parte de nuestra vida familiar, a riesgo de nuestra salud, que hicimos ese enorme esfuerzo durante la pandemia, veamos como respuesta esta situación, este ataque, este atropello permanente contra el universitario, contra el educador, contra los trabajadores de la salud. Eso no puede ser. Es decir, que existe la posibilidad que en septiembre no inicien clases en la Universidad Simón Bolívar debido a esta situación con el salario. Bueno, es que no solamente es ese el problema, o sea, hay demasiados problemas, hay faltas de servicios, no hay transporte, el agua llega de vez en cuando, muy de vez en cuando llega, hay problemas de electricidad, hay problemas con el internet, hay problemas financieros. A la universidad el presupuesto que le dan no alcanza para el funcionamiento. Entonces, son demasiados los problemas, pero el problema mayor tiene que ver con el problema laboral. Y definitivamente las universidades, según decisión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, es paralizar cualquier actividad como respuesta a estos ataques desmedidos. O sea, no puede ser que sigamos soportando que nos reduzcan el sueldo, no puede ser que sigamos soportando que nos eliminen el bono vacacional, porque pagarlo de este modo es eliminarlo. O sea, no va a servir para el disfrute de ninguna vacación, que además el profesor, el trabajador universitario no usa este bono en este momento para irse de viaje a Margarita o a La Tortuga o a cualquier paraíso para disfrute. Lo usa para su comida, para la protección en salud que está negada definitivamente por quienes manejan el poder en Venezuela. Entonces, bueno, esa es la situación. Profesor, me comentaba que los servicios específicamente en la Universidad Simón Bolívar pues tienen un funcionamiento deficiente según lo que me indica.
Se ha instalado la misión Universidad Bella también en la Universidad Simón Bolívar. Esto han dirigido quizá varios de esos recursos a solventar estas situaciones que me indica con el transporte, con el internet, con la luz, con el agua. No. El Plan Universidad Bella está dedicado a tratar de maquillar las universidades, en este caso la Central y la Universidad Simón Bolívar. Pero las necesidades reales de la universidad no están contempladas en el plan Universidad Porque Bella. incluso según lo que han indicado, este plan funciona también en cooperación con organismos como Corpoelec de Hidrocapital. ¿Le han planteado a ustedes lo que pasa dentro de la Universidad Simón Bolívar a quienes dirigen este plan? No, porque eso es todo en secreto, Jonathan. Y no hay posibilidades. En Consejo Directivo hemos preguntado muchas veces cómo es este plan, cuánto cuesta este plan, a qué va dirigido. Y no hay ni siquiera una valla informativa que diga cuánto van a gastar, quién es el responsable. No, esto es una comisión que va de vez en cuando a la universidad y que no toma en cuenta las necesidades reales de la universidad. ¿Por qué no aportan transportes a la universidad que la Simón Bolívar los necesita urgentemente? O sea, ¿por qué no hay una atención verdadera de la universidad? ¿Por qué eso no pasa por el presupuesto de la universidad? ¿Por qué el Consejo Directivo no conoce cuánto cuesta eso? Que es una burla al profesorado, que es una burla a los trabajadores administrativos y a los obreros, porque entonces tú ves obreros de otras zonas que vienen en camiones ahí montados y tú no sabes quiénes son. Y eso es una invasión, es una toma de la universidad, de la central y de la nuestra. O sea, en el aula magna no se pueden graduar los estudiantes como hacíamos los que nos graduamos en el aula magna. ¿Pero por qué? Entonces, es una situación que afecta en sí la autonomía universitaria y que afecta los derechos laborales de los universitarios que no estamos dispuestos a seguir dejándonos conculcar nuestros derechos. O sea, que nos bajen el sueldo. ¿Qué es esto? Por Dios. O sea, que de alguna manera nos afecten la vacación, que es un derecho humano además, porque los derechos laborales son también derechos humanos, y el artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos señala la vacación como un derecho humano, la vacación pagada. Entonces se saltan nuevamente los derechos humanos, se salta la legalidad en Venezuela, y yo creo que los venezolanos de alguna manera tenemos que reaccionar a esta situación de ataque permanente a la educación, de ataque permanente al trabajo, de ataque permanente a los derechos humanos, a los derechos laborales, porque no es posible que un país funcione de este modo, sin atención a la legalidad, al derecho establecido, porque son los convenios que tenemos los venezolanos para el funcionamiento de la sociedad, y si nos los saltamos y si permitimos que nos los salten, estamos entonces destruyendo la sociedad y los convenimientos que tenemos, nacionales e internacionales. ¿Cómo hace un profesor de la Universidad Simón Bolívar para ir a dar clases si hay irregularidades con el sueldo, según lo que denuncian, y además entonces al llegar se encuentran con este panorama de los servicios internos de la universidad que también fallan? Entonces, ¿cómo funciona actualmente De una manera, en este último periodo que pasó de clases para impartir educación a los estudiantes de las distintas carreras que ahí se dan? de una manera muy limitada, Jonathan. O sea, Porque no además podemos venimos de decir, un proceso de pandemia que Eso. también ha afectado. no podemos decir que la universidad está en funcionamiento. Eso es mentira. O sea, las universidades no están realmente en funcionamiento. Si y la tuviéramos Simón que Bolívar hablar menos. de una paralización en porcentaje de la universidad debido a estos problemas, Estaríamos hablando de que la universidad debe estar paralizada en un 80%. O sea, había clases virtuales, había un tipo de funcionamiento, pero todas estas acciones en contra de los derechos laborales afectan también la permanencia de los profesores y los empleados en la universidad y provocan una mayor diáspora de los profesores, una mayor pérdida de nuestro capital humano en la universidad. profesor, se nos acabó el tiempo. Rápidamente le dejo la cámara para que, bueno, realice la petición que tanto desean los profesores, tanto de la Universidad Simón Bolívar como del resto del gremio. Sí, el llamado es a seguir en la lucha por los derechos en Venezuela, a seguir en la calle protestando la conculcación de los derechos laborales en Venezuela, pero también a seguir luchando por el restablecimiento del Estado de Derecho, porque nos están violando todos los derechos, se saltan la Constitución, se saltan los derechos humanos permanentemente, y esto no podemos admitirlo los venezolanos. Entonces, la lucha tiene que ser en todos los sentidos, en la denuncia pública, en llevarle a la opinión pública el planteamiento de esta denuncia, de este atropello permanente de los derechos humanos, de los derechos laborales que no debemos seguir permitiendo a los venezolanos. Bueno, gracias al profesor Willian Auseme por acompañarnos en este segmento de la entrevista. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y al regreso información de arte y espectáculo en Lo Actual.
Chao.